Yo no sé, pues vamos empezando poco a poco. Igual se está grabando la sesión también para contar con eso después. Eh, Sé poco yo así como para hacerles mucha presentación, ¿verdad? En colectivo. Eh, pero, pero bueno, les cedo la palabra y adelante. Bueno, yo arranco compartiendo pantalla, si les parece. A ver, así vamos conversando desde ahí. ¿Se ve bien? Sí, 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 perfecto. Bueno. Arquelarre. Arquelarre es una colectiva feminista, colectiva, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Pública de Rosario, de la Argentina. Y bueno, a esta charla le dimos en llamar activismos anfibios, la calle y la academia. Entonces, sobre los activismos y lo anfibio. Los activismos anfibios se inscriben, decimos, en la necesidad de activar en diferentes naturalezas. En la de la reflexividad propia de un saber específico propio de la academia, y en la de los territorios, aquella propia de la militancia callejera. Y acá aparecen estos dos logos, el de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Pública y el de la colectiva. Hay una socióloga, Maristela Svampa, argentina, que dice, esta posición en torno al compromiso militante ha venido ganando un espacio importante, sobre todo en los cruces entre la academia y el mundo de los movimientos sociales, y pone más que nunca al descubierto las carencias actuales del modelo académico hegemónico, al tiempo que nos coloca frente a una serie de preguntas insoslayables. Para nosotros eso es importante porque hay disputas que vamos a dar justamente a la academia, y se la vamos a dar a este modelo académico hegemónico. Y en relación a cuáles serían esas preguntas insoslayables, nos preguntamos, por ejemplo, si los espacios que habitamos son neutrales. Y si son la perspectiva de género y los feminismos una clave hacia la justicia socioespacial y territorial. Lo personal es político. Ayer se retomó esto, y esta es una consigna que en el 69 se larga por primera vez, Carol Hanisch, y esto implica otras lentes con que mirar y en consecuencia otro tipo de modo de accionar. Y en esto de lo personal es político, Ana Falú, que es una arquitecta argentina, feminista, plantea que hay un abordaje feminista, es posible hacerlo, de las distintas escalas de la injusticia. Y estas escalas se dan en el cuerpo, en la casa, en el barrio, en la ciudad y en la tierra. Acá ponemos cuerpo, cuerpa, porque las feministas decimos cuerpa porque es de mujer y tiene que ver con el tema de los derechos sobre nuestras propias cuerpas. Y acá en tierra quiero hacer como un asterisco respecto de los ecofeminismos, ¿no? Que están contra la dominación de las mujeres en la sociedad patriarcal y también contra una ideología y una estructura de dominación de la naturaleza ligada al paradigma patriarcal del varón amo y guerrero, según Ana Puleo, ¿no? Ecofeminismos, interdependencia y ecodependencia. Acá no sé si se ve completo ese collage, es muy lindo. Y también, digo, como ir atendiendo a ciertos dispositivos visuales que nos permiten ir pensando de modos alternativos algunas cosas. El ecologismo nos ha hecho conscientes de la ecodependencia, de esa necesaria conexión con la naturaleza y la imposibilidad de vivir sin ella. Y desde el feminismo aprendemos la interdependencia y que el sostenimiento de la vida es una cuestión de corresponsabilidad, esta es una palabra clave, entre comunidades, instituciones y personas. Entonces, ¿cómo es que surge una colectiva feminista en la Facultad de Arquitectura? Y acá aparece algo de lo que trata el Tao sobre lo visible y lo invisible. Entonces, emergentes. Por un lado decimos que hay contextos sociales, políticos, como un estado de época, en la que hay reclamos por ampliación de derechos y denuncias de violencia de género. Y en este sentido,
género está muy ligado a la construcción cultural de los roles de género. James Scott nos dice en El género, una categoría útil para el análisis histórico, que el género es una forma primaria de relaciones significativas de poder. Y Saida Mouchi, ya más en relación a la arquitectura y al urbanismo, dice que el género, en tanto construcción de roles y capacidades, ha condicionado la práctica de la arquitectura y el urbanismo. Entonces, bueno, acá hay como una acción de intento de destrucción del busto de Rousseau, porque en esto de la construcción cultural, decimos, tiene muchísimos años, y en el Emilio, que es el tratado sobre la educación, Rousseau dice, por esta razón la educación de las mujeres siempre debe ser relativa a los hombres, agradarnos, sernos de utilidad, hacernos amarlas y estimarlas, educarnos cuando somos jóvenes y cuidarnos de adultos, aconsejarnos, consolarnos, hacer nuestras vidas fáciles y agradables. Estas son las obligaciones de las mujeres durante todo el tiempo y lo que debe enseñárseles en su infancia. En la medida en que fracasamos en repetir este principio, nos alejamos del objetivo y todos los preceptos que se les da no contribuyen a su felicidad ni a la nuestra. Y bueno, estas imágenes que tienen que ver con estereotipos de género, y esta guía de la buena esposa, que en España circulaba en el año 1953, es muy interesante porque se plantea reglas para recibir a tu marido, que tiene que estar la cena lista, que además tenés que estar hermosa, descansar 5 minutos antes de que llegue. Bueno, es interesantísimo leer todo esto que en realidad configura fuertemente no solo las relaciones, sino los espacios que cohabitamos, ¿no? Y esto es del 53, pero en 2020, en contexto de pandemia, la Catedral Evangélica de Chile hace estos consejos que son tremendamente parecidos. Sé paciente, el hombre no está acostumbrado a encerrarse en el hogar, tenés que tener una actitud positiva y pacífica, bueno, haciendo con todo esto que hoy estuvieron trabajando en el taller, de cómo nos afecta esta situación excepcional, ¿no es cierto? Ser atenta, la labor de mantener la higiene, no discutas, bueno, esto ya que está grabado van a poder leerlo con muchísima tranquilidad. Hay un instituto de masculinidades y cambio social en Argentina, Luciano Fabri es integrante, y dice que a los varones nos crían para pensar que podemos disponer de las mujeres y de sus tiempos, de sus energías, de sus capacidades y sexualidades, y acá me quiero detener en una cuestión respecto a cómo el tiempo es una medida de la desigualdad, el uso del tiempo, una medida de la desigualdad en términos sexogenéricas, por todo esto que planteamos. Y dice Lucho Fabri que aunque no seamos abusadores sexuales, ni violadores, ni femicidas, porque muchas veces cuando estamos hablando de estos temas, los varones dicen, bueno, pero yo no soy abusador, no soy violador. Pero dice, tenemos mucho para revisar sobre nuestra masculinidad de manera de poder construir vínculos más justos y equitativos. Entonces, ser reconocido como un sujeto masculino o ser asignado como varón en esta sociedad en particular, está asociado a ocupar posiciones de jerarquía. Y siempre pensémoslo en términos espaciales, de la ciudad y del espacio doméstico. Entonces nos insta y dice, nadie está exento de revisar los estereotipos de género a partir de los cuales se mueve en la vida cotidiana. Y respecto de otros contextos que están siempre ligados a la construcción cultural de los roles, aparecen las denuncias de violencia de género en las calles y también en nuestra Facultad de Arquitectura. Acá respecto, otra vez, como digo, en torno a los roles de género, Rita Segato tiene unos artículos muy interesantes donde plantea cómo la modernidad es la que cristaliza fuertemente y es muy violenta en torno a esto. Pero me interesa cómo en la pintura empiezan a aparecer temas como la tarea maternal, el armario de las lencerías, como un lugar que es natural de la mujer, la casa, el interior, y las tareas de reproducción. En el campo de los feminismos, ustedes sabrán que existe la división entre tareas productivas y reproductivas. Las reproductivas son las ligadas a los cuidados, son esas tareas no remuneradas,
las del espacio íntimo, doméstico fundamentalmente, y las productivas son las de lo público, las que encarnan los varones y las que son fundamentalmente asalariadas también. Y es interesante cómo el interior premoderno había una convivencia de varones y mujeres en torno al trabajo productivo y al reproductivo dentro del espacio doméstico. Y esta pintura de Peter Bruegel también nos está mostrando ese espacio medieval que la historia hegemónica nos dijo que era caótico, demoníaco, ¿no? Pero bueno, donde esta convivencia es bien intensa y no sé si podríamos volver a retomar algo del espacio de la ciudad medieval. Siendo que la ciudad ideal del Renacimiento, con esta perspectiva central, primero, la primera pintura es la ciudad ideal, ¿no es cierto? Es un autor que está en duda, aunque se le atribuye a un pintor, pero lo interesante es que en esta ciudad, que ya está bien ordenada por el ojo, la mujer ya no se ve en el espacio público. Y la mujer ha recuperado fuertemente el espacio público. El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y las mujeres hemos recuperado un uso intensivo del espacio público. En la Argentina, el Ni Una Menos fue gestado justamente en Argentina a partir de decir basta a los femicidios. El 19 de febrero se realiza un pañuelazo federal a favor del aborto legal, seguro y gratuito. El 28 de septiembre ahora, Día de Acción Global por la Despenalización y Legalización, se hizo este pañuelazo virtual. Bueno, Arquelarre participó en las redes, porque bueno, decimos educación sexual integral para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Y decíamos que en la Facultad de Arquitectura hubo denuncias públicas de violencia de género realizadas por estudiantes a profesores. Y esto fue posible por una cuestión de época, afortunadamente, ¿no? Y se hicieron unas pegatinas, una acción por toda la facultad, donde con nombre y apellido aparecían las citas de estos profesores, y una campaña, Cuéntalo FAPID. FAPID es la sigla de nuestra Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño. Bueno, acá están las frases y los profesores. Las medianeras son iguales que las mujeres, una de 20 vale mucho más que una de 50. Digamos, un montón de especie de chistes que verdaderan, o esto, qué buen lomo tenés, el piropo, que es acoso, ¿no? Y otro contexto bien interesante es el cultural disciplinar. En el campo extendido de todos los saberes vemos que hay una atención a esa invisibilización de mujeres que han estado en los distintos campos de la cultura, y en el particular de la arquitectura y el urbanismo, tanto a nivel internacional como local. Hay un registro de algunas cuestiones. Hay un colectivo que se llama Un Día Una Arquitecta, no sé si lo conocen, que viene haciendo estas investigaciones donde registran que hay, por qué se da esta invisibilización en la historiografía, ¿no? Porque hay apropiación directa del conocimiento en algunos casos, como pasó con Freud y Sabina Spielrein, ¿no es cierto? Que sabemos que ella es la que trabaja Thanatos, que es la gran hallazgo de Freud, es de una mujer, pero bueno, apropiación directa. En todas las obras de Freud aparece en una nota a pie Sabina Spielrein. Omisión de referencias o experiencias previas, o el tema de las producciones colectivas, ¿no? Donde el genérico masculino muchas veces genera esa invisibilización de la participación de las mujeres. Bueno, y este es el blog, que no sé si lo conocen, insisto, pero todos los días se propusieron desde el 2015 publicar la biografía de una arquitecta, y lo que siempre digo que ha sido clave en esta indagación es que ha desnudado a los maestros de la modernidad.
O sea, por eso insisto con cómo hemos construido nuestras subjetividades, el conocimiento, con el macho heroico, el maestro. Entonces, bueno, sabemos que Eileen Gray, que probablemente nadie la conozca, pero que es la que ha realizado la primer casa moderna, racionalista, la I-1027, está invisibilizada, incluso adjudicada su obra a Le Corbusier. Lili Reich, coautora del Pabellón de Barcelona, que se le atribuye exclusivamente a Mies van der Rohe, o Anne Ting, que es una geómetra increíble, la obra de Luis Kahn hubiera sido imposible sin su participación, Margaret Schutte-Lihotzky, en todo lo que es la obra en Frankfurt de Ernst May o de Adolf Loos, Alvar Aalto, con sus dos mujeres, Aino Marcio y Elisa Alto, la unidad habitación de Marsella, con la participación clave de Charlotte Perriand, Delfina Galvez, Bunge, Amancio Williams, es un argentino de una obra que siempre se le atribuía exclusivamente a él, de Denise Scott Brown sabemos, porque no solamente es la obra edilicia, sino la teórica, Carmen Pinós y Enrique Miralles, digamos, y esto sigue, y como insisto, no se trata de una cuestión de cartel, sino de invisibilizar modos de producir conocimiento. Bueno, esto de la BBC de Londres, que es tremendo, porque es 2014, y directamente se hace un Photoshop, a Patty Hopkins se la borra, porque Michael Hopkins, además de ser su socio, es su marido. Entonces, bueno, siempre recomiendo que si nos sacamos una foto de grupo con varones, que el fondo sea más difícil de photoshopear, fondo blanco, mejor esquivemos. Y bueno, Mussolini decía, la mujer debe obedecer, es analítica, no sintética. Y la pregunta, ¿acaso ha hecho arquitectura en todos estos siglos? Y es interesante porque la respuesta a la pregunta de Mussolini es que no ha hecho arquitectura en la medida que fue invisibilizado su trabajo, ¿no es cierto? Porque a partir de esta pregunta hace inferencias falsas, ¿no? Porque la respuesta es no. Dice que es ajena, que da la arquitectura y que esto es un símbolo de su destino. Entonces, contarles que hicimos una actividad, nos autoconvocamos en una actividad que tiene que ver con las pedagogías feministas y la educación popular, en la que dinamizamos una serie de objetos en el espacio, cada una eligió algunos, nos vinculamos con estos objetos y a través de ese objeto hablamos de nuestra relación como mujeres en la facultad, en el tránsito disciplinar y cómo eso a la vez ha afectado nuestras relaciones familiares también, ¿no? Entonces, digamos, de esta primera asamblea salieron unos temas que empezaron a ser una especie de agenda de asuntos pendientes para esta colectiva que todavía no se llamaba Arquelarre. No sé si ustedes saben lo que es un aquelarre, es un encuentro, una ronda de brujas, y bueno, nos constituimos como Arquelarre. Y acá aparece un término que es el patriarcado, que es utilizado para describir una situación de distribución desigualdad del poder entre varones y mujeres, en la que los primeros tienen preeminencia. Entonces acá aparece una cuestión clave ligada a la arquitectura y al conocimiento científico en general. El Neufert, que calculo que es un libro que conocen muy bien, El arte de proyectar en arquitectura, ese era uno de los objetos que estuvo en esa actividad que hicimos. Esta necesidad de pensar que lo universal está en el BBBAHA, que las feministas llaman a burgués, blanco, varón, adulto, heterosexual, y la A es de activo. Y que si nos detenemos en esto, tiene que ver primero con una cuestión de clase, después con una cuestión, rápidamente podemos decir, racial, después con una cuestión de sexo normativa,
después adulto, con lo cual las infancias y los adultos y adultas mayores están por fuera, lo heteronormativo también, y esto de A, que se ha agregado, que tiene que ver con lo atlético, y que está hablando de dejar por fuera personas que tienen capacidades diferentes o que no son simplemente atléticas, ¿no? Entonces aparece esta necesidad de deconstruir este orden patriarcal y aparece esta modulora que rompe la trama, los esquemas y los feminismos que atienden a la complejidad de la vida cotidiana como cuestión metodológica y al trabajo inductivo. Digamos, me parece que esta cuestión es clave en la medida que tiene que ver con el tipo de modos para acercarnos a la producción de conocimiento y para accionar. No hacemos inferencias desde un universal genérico, sino que hay un trabajo más completo textural. Y acá volviendo a la ciudad de Piero de la Francesca, que es a quien se le atribuye esta ciudad ideal, y al hombre de Vitruvio, y sobre la idea de este universal, y que vemos que el centro está justamente en el pene de este hombre, nos interesa acá compartirles esta página, no sé si la conocen, de vectores, que tiene cuerpos subrepresentados, ¿no? No sé cómo le dicen ustedes, nosotros le decimos los bloques de AutoCAD, los bloques para utilizar. Es bien interesante, lo recomendamos porque se dinamizan también otros espacios a partir de que los cuerpos son diversos. Entonces las configuraciones urbanas y domésticas también reproducen el patriarcado, porque se invisibilizan otras experiencias, porque hay jerarquía en los espacios, porque hay segregación espacial y funcional en las ciudades, porque se desestiman los valores de proximidad y porque los espacios están predeterminados por roles de género. Entonces, bueno, Arquelarre tiene proyectos de investigación en los que trabajamos esta idea de perspectivas de géneros hacia la justicia socioespacial, intentando una contranarrativa de ese discurso patriarcal dominante. Tenemos un espacio curricular optativo y actividades de extensión y de activismo. Como todo discurso, tiene un relato y un orden, pero en realidad Arquelarre emerge de los activismos callejeros. Ahí es donde nos constituimos antes de, por eso decimos de la academia, de los activismos a la academia, ¿no? Y entonces aparece algo que se habló ayer, del derecho a la ciudad desde la diversidad de los cuerpos, y la ciudad vital de Jane Jacobs. Entonces, esto que digo, que nuestro tránsito ha sido del activismo a la academia, y esta es una pegatina, no sé si también circula en Costa Rica, en México, en Guatemala, que dice, porque quiero salir a la calle y ser libre y no valiente. Entonces, este tema de camino a casa libre y no valiente, y que tiene que ver con la violencia urbana, el acoso callejero, que limitan los espacios y horarios en que las mujeres transitamos, y esto restringe nuestra condición ciudadana, y hay también un retiro, abandono del espacio público. Este es un dibujo muy lindo, y que otra vez aparece esto de ser libre y no valiente, porque este modo de transitar las calles, las mujeres lo compartimos. Vamos por el medio de la calle, empuñando la llave, con mucha valentía, y el tema está ligado a que no hay vitalismo, como plantea Jane Jacobs. Los ojos no están en la calle. La seguridad no es por cámaras, ni por policías, ni por fuerzas de seguridad, sino porque los ojos cuidadores estén en las calles. Entonces, algún tipo de herramientas emergentes, como los mapeos transfeministas, esta es una actividad de la colectiva Ciudad del Deseo, donde en el contexto de unas marchas se mapeó dónde sos libre y dónde valiente. Esto es muy interesante porque arroja resultados tendientes a políticas públicas, cuestiones invisibilizadas también en la medida que las mujeres no tienen voz, ¿no?
Bueno, Arkelarre hacemos también ciclos de cine, por supuesto recomendamos muchísimo la de Citizen Kane, de Battle for the City, que es una película clave para empezar a hablar de estas cosas. También tenemos diálogos transdisciplinares, en este caso desde la filosofía, hacer visible la violencia de género, qué significa. Y esta es la primera acción con la que salió Arkelarre a marchar en las calles. Y fue una intervención espacial el 8 de marzo, apenas a 3 meses de iniciado el año pasado, donde ya había 47 víctimas de femicidio y travesticidio en la Argentina. Y bueno, recurrimos a varillas de acero de construcción, a unas maderas y al equipo de género de una concejala de la ciudad que tiene un observatorio y nos brindó los nombres y las historias de estas mujeres. También hicimos estampas en remeras, con esto de no nos borran más. Salimos a marchar con estas estacas que portaban los nombres de pila, y hicimos una instalación efímera al final de la marcha, que era una especie de laberinto. Trabajamos todos con materiales muy, muy económicos y ligados a las actividades de construcción. Entonces, bueno, esa fue nuestra primera acción. Después, con esto de visibilizar a las mujeres, hicimos una serie de fanzines y de pegatinas en la ciudad, que era en la facultad, que era nosotras también estábamos, y decíamos Aileen Gray era la socia de Le Corbusier. También adentro explicábamos un poco una reseña de esta primer denuncia, Olivia Reich de Mies van der Rohe, o de la famosa Casa Rietveld y Truth Schroeder. Y bueno, estos fanzines, o sea, yo quiero ir contando una serie de dispositivos con los que Arkelarre trabaja. Y una cuestión clave es la participación en la Asamblea Transfeminista de Rosario. Digamos, nosotras no somos un grupo de la facultad que piensa que es el feminismo, sino que este concepto de interseccionalidad, que es de Kimberly Crenshaw, que justamente ella se planteaba el tema del problema de estos feminismos blancos y burgueses también. Y entonces esta participación es una participación con organizaciones sociales, con sindicatos, con colectivas de villeras, de barrios populares. Y así es como nos vamos organizando en otros subgrupos también, cultura, proclama, comunicación, para ir pensando y para decidir de qué modo se realizan las marchas en Rosario. Para el 3 de junio ya había 143 víctimas, o sea que teníamos que producir muchos más de estos elementos, porque la Asamblea decidió que fue un modo de visibilizar fuertemente con estas unidades a las víctimas. Otra colectiva pensó en 4 fuegos, una ronda de candomberas, y bueno, el trabajo también performativo en el obrar. O sea, nosotras con nuestras propias manos manipulamos los materiales, cortamos los hierros. Ahí también está el cuerpo haciendo memoria y activismo, bueno, y en este caso además, lamentablemente, leyendo cada una de las historias. Bueno, las convocatorias, y en esta marcha tuvimos que pedir mano, o sea, otras mujeres tuvieron que portar estas estacas, porque era cada vez más visible, era abrumadora la cantidad de víctimas en junio. Esta marcha tuvo una enorme visibilidad al llevar nombres propios. Los familiares de las víctimas también buscaban los nombres de sus seres queridas. Y bueno, y estos actos que están también, digamos, co-construidos con, por ejemplo, las candomberas, los juegos y las lecturas de la proclama. Esa instalación que le pusimos Me Gustas Viva, en rock nacional hay un tema argentino, Te quiero así, me gustas viva, no sé si lo conocen, pero bueno, digamos que también hay algo en el nombrar, que ayer se dijo,
a nosotras nos gusta pensar en los nombres de las cosas y lo que eso dinamiza, pero digo, cómo estas repercusiones en los medios, para nosotras fue muy importante porque empezó a instalar algunos temas y ver cómo también la arquitectura y las artes del espacio pueden colaborar en la dimensión simbólica de algunas luchas, ¿no? Porque en esto de las co-construcciones, las transversalidades y del interconocimiento, dice de Sousa Santos, hay algo que es importante, que es no olvidar el propio, ¿no? Y si nosotras desde ese saber podemos sumar a esa co-construcción, nos parece que es bien importante. Bueno, después esta instalación quedaba en el predio de la ciudad universitaria y salía a marchar en cada ocasión, hubo entrevistas, tuvimos una declaración de interés académico. Esto tiene que ver con cómo hackeamos los espacios, ¿no? Cómo vamos hackeando también esta academia hegemónica que por las repercusiones tuvo que declararnos de interés. Esto facilitó también, va colaborando a que podamos hacer algunas otras cosas. Hemos participado en Mar del Plata, una ciudad de Rosario, de Argentina, junto con otras colectivas. Por ejemplo, la Rosa Naranja es una colectiva donde participan compañeras travestis, y también exponiendo problemáticas, bueno, muchas veces teniendo que ser villeras, porque no tienen derecho a un trabajo digno, o porque, por ejemplo, en términos de vivienda pública, los grupos de convivencia diversos no están contemplados, la familia tipo y todas estas cuestiones de ese universal que intentamos de construir ha dejado por fuera de las políticas públicas de vivienda también a las compañeras travestis. O sea, interesante esos intercambios con otras colectivas feministas, y también estas acciones poéticas de llevar al mar estos nombres de estas compañeras asesinadas en Mar del Plata. Llegamos al Colegio de Arquitectos, que tiene ese nombre. Nosotros decimos que debería ser de profesionales de la arquitectura, y le hackeamos el modulor. En la fachada del colegio hay un modulor, y bueno, y ahí apareció nuestra modulora, y dimos una conferencia y desarmamos ese escenario también acartonado. Gaby estaba ahí arriba porque pasaba el PowerPoint, pero también tratando de ver cómo los espacios, la disposición de los cuerpos en los espacios van generando transsubjetividad. Y bueno, y esto que es todo un escándalo, transportar cada vez eran más kilos y kilos de hierro, lamentablemente, por la cantidad de víctimas. Esta es una foto que nos sacamos con concejalas, no sé cómo le dirán ustedes, ediles municipales, para también como un compromiso con el tema de las políticas públicas con perspectivas de género. Después, como parte de la articulación transfeminista, nos llegaron denuncias, ustedes recordarán, en Chile el año pasado, que se denunciaba violencia sexual. Tuvimos reuniones con compañeras y compañeros chilenos que nos iban pasando información y nos pedían por favor que hagamos un trabajo en redes de visibilización, porque el gobierno de Sebastián Piñera ocultaba lo que estaba sucediendo. Bueno, entonces nosotras otra vez colaborando desde lo que podemos agitar, y armamos unos afiches que era "No estamos en guerra", que era la consigna a partir de unos dichos, o "Milicos al cuartel", y estos afiches se circularon por las redes, increíblemente a una convocatoria, una movilización. Muchísima gente tenía estos carteles en sus manos. La movilización se convocó en la Ronda. Yo no sé si ustedes saben de las madres de Plaza de Mayo en Argentina, las madres de quienes fueron desaparecidas durante la última dictadura. Las imágenes de arriba son de la ronda. Todas las ciudades tienen rondas de madres. La más conocida es la de Buenos Aires, que es la que está abajo. El tema de las rondas para nosotros es muy importante también respecto de lo performativo, cómo los cuerpos en movimiento generaron complicidades, luchas, y no sé si saben que se origina porque durante el estado de sitio
y donde no podía haber agrupaciones de personas, la policía decía circulen, circulen, y empezaron a circular alrededor de la pirámide de Mayo, y esto fue generando y tramando lazos, preguntas, encuentros, ¿dónde está tu hijo? ¿Qué sabés? Bueno, en la ronda de Rosario se convocó para marchar y denunciar los abusos en Chile, y esto que digo que estaban estos carteles que habíamos armado en la asamblea. Bueno, hacia el 25 de noviembre seguíamos actualizando la instalación, convocábamos por las redes que no marche sola, porque teníamos muchísimos de estos elementos para hacer circular en el espacio público, y este dibujo que fue dando cuenta de la densidad de esta instalación, desde las 47 víctimas en marzo a las 341 en diciembre. Bueno, contarles que en las redes, por ejemplo, recomendamos lecturas. Por ejemplo, en este libro de Saida Muxi tiramos ahí una frase que a lo mejor interpela: las mujeres no somos vulnerables, nos hace vulnerables el espacio de las ciudades. Ahí está el libro. O, bueno, Jane Jacobs, que dice: la intrincada mezcla de usos diversos urbanos en las ciudades no son una forma de caos, por el contrario, representan una forma compleja de orden. Estos son encuentros de promotoras y promotores contra la violencia sexista, donde trabajamos estas dinámicas performativas con los cuerpos, que bueno, ahora no estamos pudiendo realizar, pero sí compartimos que nos seguimos formando y que estamos haciendo algunas otras actividades por redes. El 8 de marzo de 2020 fue la última vez que salimos al espacio público, y en estas asambleas donde por comisiones otra vez pensábamos qué hacer, a la vez en las asambleas en la facultad, deliberar respecto de qué íbamos a decir en la proclama. Ustedes saben que en las marchas y en las proclamas se plantean muchísimas reivindicaciones. Nosotras planteábamos que exigimos que nuestra universidad forme profesionales con perspectivas de género, y un urbanismo feminista para una justicia socioterritorial, por ejemplo, eso fue leído en las pancartas, y la instalación con la que salimos a la calle se llamaba Sacamos los trapitos al sol. No sé si ustedes usan ese modismo. Para nosotros sacar los trapitos al sol es como denunciar, como sacar eso de lo íntimo y hacerlo público. Entonces, bueno, otra actividad performativa, ya con participación de toda la asamblea feminista, con el teñido de los pañuelos, colgando los pañuelos. Todo esto genera la pregunta de quién está circulando por el espacio público. Y a la vez esto de ir pintando también los nombres, que también los volvíamos a escribir en los pañuelos, y llevando esta instalación, por ejemplo, a tribunales federales, a tribunales provinciales, y con un megáfono ir diciendo a viva voz los nombres de las víctimas. O en una vigilia, estos pañuelos empezaban también a ambientar los lugares de encuentro. Y bueno, los pañuelos salen a la calle. A ver si la tenemos a Miss Bolivia. Bueno, me dicen que Miss Bolivia no se escuchaba, así que seguimos entonces. COVID-19, porque el 8M salimos y a los 15 días nos guardaron. Entonces aparecían las otras víctimas, los barrios que estaban afectados por el cierre de comedores populares. Entonces, quédate en casa, lavate las manos, conectate, también era una medida de las inequidades, porque quédate en casa para sectores que no tienen casa
se convierte en un imperativo imposible, ¿no? Por otra parte, otros casos que tienen que salir a trabajar, sí o sí, o el fenómeno de situaciones de violencia familiar que recaen sobre mujeres, identidades feminizadas y niñas. La línea 144, que aumentó en un 30% las denuncias, también el problema de llamar por teléfono cuando convivís con tu agresor, ¿no es cierto? Y entonces una cuestión propia de los barrios populares también, donde que es distinto, ¿no? En nuestras ciudades latinoamericanas, siempre nos decían, tenemos la experiencia de lo que pasó en el norte, una consigna empezó a ser quédate en tu barrio, ¿no? Digo, para empezar a reflexionar sobre nuestras espacialidades. Y como decíamos también en Lavate las manos, cuando los servicios de agua potable no están, también son difíciles de cumplir. Tenemos una militante popular que lo denunció y murió por COVID-19. Lo mismo que conectarse con las enormes brechas tecnológicas y económicas. Entonces, bueno, estas mujeres que se hicieron a cargo también de los cuidados en los barrios, los femicidios que aumentaron exponencialmente durante la pandemia, y ciertos personajes que tildaban de daños colaterales estos femicidios. Y por otra parte esto de cómo el doble de trabajo empezaba a recaer sobre las mujeres durante la cuarentena. Entonces, Bifo nos dice qué efecto va a producir esta novedad de la pandemia, ¿no? Si va a ser una sensibilidad fóbica al cuerpo y a la piel de la otredad, si va a ser una epidemia de soledad, de depresión, si este distanciamiento quebraba la solidaridad, y entonces plantea reinventar afectividad, el deseo, el tocamiento. Y nosotras, en este trabajo interseccional, veníamos con las compañeras de los barrios populares y los comedores, hablando de, en este patio, necesitaban una sombra para darles la merienda a las infancias. Con estos materiales estábamos coproyectando una estructura de sombras, pero bueno, estábamos en el contexto de aislamiento. En ese mismo contexto empezamos a dictar la asignatura optativa, así, con todos los problemas tecnológicos, pero a la vez cursaron la materia mujeres de Perú, de Colombia, de otros países de la Argentina, porque se enteraron por las redes que íbamos a dar esta materia, fue una cosa rarísima, y tuvimos una participación transnacional. Bueno, y planteamos una serie de ejercicios, por ejemplo, había unos primeros que tenían que ver, creo parecido, Mario, quizá a lo que estuvieron experimentando, respecto de deconstruir lo habitual, el espacio doméstico en el que estábamos, y esto me hizo acordar mucho a lo que mostró ayer Lorena. Este fue un ejercicio en el que obviamente empezaban las terrazas, los balcones, a tener como esta visibilidad que los hacía oportunidades, y después como estas utopías, me hizo acordar muchísimo a lo que contó ella, porque aparecen estas terrazas conectadas, y bueno, otro modo de la sociabilidad. O por ejemplo estos collages que estaban dando cuenta de otra espacialidad doméstica, de rincones, y después este collage tuvo un sentido porque esta estudiante vivía en 27,40 metros cuadrados, y en esta idea de que proponíamos después un rehabilitar lo habitual, ciertas cuestiones que tienen que ver con algunos talleres de la Casa Sin Género, que venimos trabajando las nuevas domesticidades, quizá con los servicios, las cocinas, algún balcón, ciertas cuestiones que mejoran sustancialmente lo cotidiano. O estos collages que también tenían que ver con estos límites, estas barreras, estos encierros, y cómo pensar espacios adaptables en donde pueda gestionarse la intimidad también. Eso también apareció, la necesidad de gestionar la intimidad. ¿Cómo es posible también tener esos encuentros cuando tenemos algunos espacios que habíamos naturalizado, ¿no?
Después, por ejemplo, estos collages, el de la derecha, la izquierda, lo hace unas estudiantes francesas que habían estado en Argentina justo para el 8M y estaban impactadas por la enorme movilización popular, y entonces construyen a la vez todas estas ventanas donde están estas mujeres encerradas, donde, bueno, hay violencia de género, está por ahí la Mona Lisa muy despeinada. Bueno, muy interesante ese collage que se armó sobre esta nueva habitualidad, de algún modo, y un compañero hizo esta reflexión primera, ahora ya nos acostumbramos, pero donde en el Zoom todo el mundo tenía una biblioteca atrás, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué significaba también estas nuevas construcciones simbólicas y de sentido en torno a cómo nos mostramos cuando hay un ingreso violento a nuestras domesticidades también? Hay que pensarlo en la medida que también habla de las desigualdades, ¿no? ¿Cómo se lee esto del ingreso a lo cotidiano en clave de derechos humanos también? Bueno, o esto de poder pensarse en su casa y situaciones en los barrios populares, o acá hay una poesía de Jorge Luis Borges donde habla el cielo como, el patio como cielo encauzado. Es una imagen muy linda, y en esto de que estaban emergiendo ese deseo del patio, del sol, del aire. Y después, en otra instancia, aparecía lo colectivo en lo habitual, digamos. Nosotros nos proponemos el modo de producción colectiva. ¿Cómo se construye un proyecto colectivamente? No en equipo. O sea, es cómo dinamizamos una acción colectiva. Bueno, y acá había aparecido en esto de los casos, otra vez Jane Jacobs y todo su trabajo en ese momento para salvar Washington Square. Y interesante que Robert Moses en su momento dijo: nadie se nos opone, salvo un grupo de madres. Entonces volvemos a los roles de género, a las invisibilizaciones, a quienes legitiman qué voces deben ser escuchadas y cuáles no. Y Lewis Mumford escribe un artículo que se llamaba Los remedios caseros de mamá Jacob, absolutamente irónico, siendo que, bueno, hoy es en ella donde se está fijando el urbanismo contemporáneo, ¿no? Bueno, pero dentro de las actividades y las propuestas se pensó en términos de ciberactivismo, de mapeos, de cómo ubicar las violencias de género, porque se venía el Ni Una Menos y teníamos que activar. Otras recordaban estas actividades más performativas ligadas a la música, pero no íbamos a poder salir al espacio público. Otras tenían todos estos testimonios que aparecían dibujados y con pegatinas como recurso en las paredes. Y este fue un trabajo que parecía medio sonzón al principio, porque se había propuesto como reciclar cartones de pizza y ponerse un cartel, pero digo todas las cosas que se iban conversando en este contexto, y volvemos a nuestra compañera que nos dice que lo que estaban necesitando eran bancos para las infancias porque tenían que darles la leche. Entonces, bueno, ahí apareció el No Bancamos, que fue la acción que hicimos en este contexto de activismo confinado, donde lo que hicimos fue proyectar colectivamente unos bancos que a la vez eran el cartel que ese compañero pensó con la pizza, primero del cartón. Dijimos, en vez de usar un cartón, ¿por qué no se hace con un multilaminado fenólico que va a ser el que después va a ir a parar al barrio como banco? O sea que servía como cartel sus piezas y además en su articulación podía configurar otro tipo de mobiliario. Y entonces también realizamos una acción de stickers que subimos a las redes, donde dejábamos un instructivo para hacer estas pegatinas, y pedíamos que saquen una foto y que nos la envíen, entonces también para mapearla. Y bueno, esto era lo que se podía descargar de las redes, y salíamos otra vez a hackear el espacio político cuando hacíamos las compras o íbamos al cajero automático. Generamos también stickers de WhatsApp
que íbamos contestándonos en estos días con estos stickers. Bueno, y acá aparece un poco esto de estos bancos, y yo no sé si se va a escuchar. Acá estamos escuchando a Chocolate Remix, no sé si se escucha, pero digamos, estas piezas que las compañeras están presentando son las de estos bancos también que llevamos al barrio, ¿no? No sé, ¿se escucha? No. ¿No? No, Ale, no se escucha. Bueno, es un muy buen tema. Lo podría cantar, pero mejor que no. Entonces Dale. decimos, ¿es posible desarrollar modos de habitar justos? ¿Son los espacios domésticos desjerarquizados, adaptables, los que facilitan actividades productivas, reproductivas? ¿Alguna clave para pensar el problema de la vivienda contemporánea? ¿Es el vitalismo, y pensar que es hoy el vitalismo, una categoría necesaria para indagar programas arquitectónicos novedosos, desalentar otros que promuevan la inseguridad en las calles? ¿Es posible una planificación urbana que tenga en cuenta la experiencia cotidiana y las necesidades de las personas sin generar falsas homogeneidades promovidas por la idea de un universal? Entonces decimos, la arquitectura y el urbanismo feminista no son una rama más de la disciplina, sino otra manera de entender el mundo y de construir un marco que permita ofrecer los mecanismos adecuados para dar respuestas a las personas, todas y diversas. Y entonces, el taller del Tau dice, porque la calle sigue ahí. ¿A qué calle queremos volver? ¿Qué calle queremos cohabitar? Bueno, dejamos por acá porque se hizo un poco largo. Gracias. Gracias Alejandra. Sí, aplausos. Hace falta esa parte, ¿verdad? Pero súper bien, súper claro, súper bien construido todo el hilo conductor, me encantó de toda la conferencia. Y más bien ahora, pues, la idea sería conversar un poquito, ¿verdad? Que te podamos hacer preguntas. También yo no sé si las otras personas de la colectiva quieren también compartir algo, participar. Adelante. Por ahí hay un par de preguntas en el chat. Mónica pregunta, hola Alejandra, ¿qué actividades han hecho desde el cyberactivismo? Y Valeria Murillo, ¿cómo podemos contribuir a construir una ciudad más segura para las mujeres? Bueno, lo del cyberactivismo, un poco quise mostrar qué hicimos, ¿no? Porque por un lado, este video fue dinamizado por las redes, después las pegatinas también, era un instructivo que se descargaba, y después otra parte fue el mapeo de esa foto, porque cuando cada una, que ni sabíamos quiénes eran ya, porque eso es lo interesante, las pegaron también en Perú, las pegaron por otros lugares, no solo en nuestra ciudad, y sacaban la foto y se hacía un mapeo, por eso me quería enganchar, quería que nos enganchemos con la propuesta que estaba siguiendo la compañera de mapear el Tau, porque nosotras, bueno, lo que mapeábamos es en qué lugares de la ciudad había alcanzado y del mundo esta acción que decía no banco la violencia machista, o sea, la consigna con el no bancar y el banco, también con esto de los juegos de palabras, estaba ligada a que todos estos elementos eran para, bueno, ya estamos con eso, ya estamos por ir a llevar los bancos desarmados, armarlos con las compañeras en el barrio, ¿no? Pero bueno, todo eso fue muy conversado. Un primer proyecto que iba a ser esa sombra con estas estructuras, porque hay algo que nosotras hacemos muchas acciones efímeras callejeras, pero hay una clave que es el dato del material con el que vamos a hacer la instalación, ya tiene pensado un destino en una obra permanente. A ver, no sé
digamos que nos preocupa que las acciones a veces artísticas terminan produciendo basura, ¿no? Los museos tienen mucho depósito de obras y de cosas desinstaladas. Para nosotros estos hierros de obra van a ser la estructura de este techo en el barrio y en el centro comunitario. Con los pañuelos vamos a generar un umbráculo. Esos pañuelos tienen los nombres, encontrarse con un nombre genera una pregunta, los bancos también dicen ni una menos, está el número 144, así que bueno, digamos, respecto del cyberactivismo, también los stickers de WhatsApp, o sea, hubo un montón de dispositivos que tenían que ver con estos contextos de virtualidad que agitamos, de algún modo, y bueno, la otra pregunta que tenía que ver con estas ciudades más justas, ¿no? La idea del urbanismo feminista tiene que ver justamente con deconstruir los tipos, deconstruir lo que caracteriza los modos de habitar que tenemos actualmente. Cierta clave que nos enseña Jacob está ligada a este concepto de vitalismo, que es muy, muy interesante. O sea, en la medida que pensamos programas arquitectónicos que sostengan luces, por decir, que estén encendidos, que haya ojos en las calles, las mujeres no tendremos que caminar por el medio de una calle con la llave en la mano, porque nos van a atacar desde algún rincón oscuro, ¿no? Entonces hay cuestiones ligadas a programas arquitectónicos, en el espacio doméstico y en el urbano, de construir las jerarquías espaciales. Yo decía, hay unos talleres de la vivienda sin género, que trabaja varias cosas, ¿no? O sea, la charla podía haber sido medio infinita, es un poco el contenido de la materia, por eso quisimos hacer un salpicado más que nada de todas las cuestiones que venimos indagando, ¿no? Yo no sé si Mónica o Valeria, más bien, que preguntaron, quieren ampliar un poquito más o preguntar directamente, ¿verdad? Yo estoy leyendo ahí nomás. Pero, bueno, también Stephanie está haciendo una pregunta, no sé si estás por ahí, Stephanie. Y algo que quisiera plantear, que me gustaría mucho que pasara, es que más bien les contaran a ustedes un poquito del contexto de aquí, de la Escuela de Arquitectura de Costa Rica, ¿verdad? También, porque también pues hay movimientos colectivos, acciones, también situaciones, ¿no? Que sería interesante también que compartan. Sí, mira Mario, una cosita, acá hay una pregunta que es buenísima, que dice, ¿qué te ha parecido en todo el proceso el uso del collage como herramienta de proyección y generación? Para nosotros el collage es clave. ¿Por qué? Porque da cuenta de la dimensión cualitativa, tiene esa cuestión de la textura. A nosotros nos gustan muchísimo los collages de David Hackney, no sé si lo conocen. ¿Lo conocen? Si no, lo escribo por acá. A ver si veo. Porque justamente construye a través de un collage un relato. O sea, el collage tiene la capacidad de poder construir una narrativa, pero una narrativa que a la vez da cuenta de las cualidades del espacio. Digo, estamos en una época de la disciplina en la que se usan muchísimo los diagramas, los esquemas, lo cuantitativo, que es muy importante lo cuantitativo también, ¿no? Por supuesto que sí. Pero a veces hay un olvido de la textura, de las cualidades matéricas, de la luz, y el collage para nosotros es una herramienta clave, así que me parece una pregunta que dio ahí en la tecla también. Disculpame, Mario. Perdón, me gustaría como agregar un poco más también al tema del collage, o sea, como que también me lo cuestiono dentro de esta forma de lenguaje que es el collage, y entonces, o sea, ¿cómo lo han visto como una facilidad o no
porque digamos ahorita también dentro de lo que de las dinámicas que estamos haciendo con con el taller y demás, como que hemos estado viendo una posibilidad, digamos, desde nuestro grupo con lo que es el fanzine, que para mí el fanzine también tiene una relación cercana con lo que es el collage, pero algunas veces como que también es como expresar y tirar información y relatos, pero también como que me parece interesante saber cómo es la relación con el espectador en ese sentido. Sí, por eso ahí recomendaba ver, hay varios videos sobre la producción de collage de David Hackney, la recomiendo muchísimo, porque justamente da cuenta de cómo construye ese relato a través del collage, ¿no? Porque lo que se construye es un relato, o sea, un collage no es solamente juntar objetos diversos, sino que hay que juntarlos persiguiendo algún tipo de discurso, ¿no? Entonces me parece interesante también cómo entra, como todo relato, la dimensión temporal. Por eso es que insisto por ahí de recomendarles ver, hay un video incluso en que el mismo Hackney te muestra cómo hace el collage. Hace un recorrido, saca la foto, la pega, la pone sobre la mesa. Así que, bueno, después en todo caso busco ese video y lo pego ahí en el grupo. Pero digo, la técnica del collage es bien interesante. Bueno, a nosotras nos gusta mucho también la producción de Miralles con Carmen Pinós, y la fotocomposición es una herramienta proyectual bien importante, ¿no? En la medida que registra lo cualitativo también. No sé, Stephanie, si hiciste un lío bárbaro. Sí, está increíble. Más bien, muchas gracias por la respuesta y ya estaba como chequeando también los videos, pero ahí seguiré. Gracias. Buenísimo. Fíjate que el trabajo que mostré primero, que me hizo acordar a lo que mostró Lorena ayer, era una fotocomposición, era un collage que hace una compañera pensando en estos lugares posibles, que eran las terrazas y estos balcones, que después los termina como conectando también. Pero ese proyecto que ella después hace salió de la construcción del collage. O sea, ya en la construcción del collage se va anticipando algo del espacio que empieza a emerger también. Es muy lindo todo ese pensamiento manual. Se me ocurre una pequeña digresión, ya que nadie está participando mucho más. Lo que se me ocurría es que también depende de a quién, si lo vas a hacer para una cuestión más académica o para la calle, o si lo pensás hacer como un afiche callejero para pegar en las paredes, o si lo vas a repartir en algún lugar mano a mano, porque cada una de las dos cuestiones, los fanzines, tienen distinta información también. Sí, pensaba que el collage también, ustedes saben, el dadaísmo exploró muchísimo la técnica del collage, con lo cual el collage está muy, muy asociado a discursos de resistencia. Por eso también el collage se permite disponer de materiales muy diversos, incluso el uso del texto. El texto, las tipografías son interesantes en la medida que la forma de la tipografía informa, conforma, ¿no? No como una cuestión banal, compositiva, sino como aparece enlazada en el discurso, ¿no? Así que no sé, ahí con lo que dice Pi, yo lo que estoy pensando es esto, que para nosotras la construcción del collage es un modo de dialogar con nosotras mismas, ¿no? Con lo que estamos pensando.
más que pensar el collage como un producto para exponer, sino que es un diálogo, es un modo de conocer. Ale, discúlpame, estaba pensando justo eso de que como colectiva, como para resumir lo que, cada vez que nos juntamos son discusiones y horas de charlar lo que estamos en ese momento estudiando. Casi siempre lo hacemos de forma asamblearia, entonces el collage lo que permite es que se plasmen las opiniones y las ideas de todas, de alguna forma. No sé, si lo pensamos como formalmente, mi palabra es cartón, la palabra de Ale es papel, la palabra de Gaby es témpera, y entonces así como que podemos ir plasmando todas las ideas que van saliendo de esas charlas. Me parece que el trabajo colectivo con el collage tiene que ver con eso. Sí, y de qué modo se juntan esas cuestiones diversas, ¿no? Porque son materiales diversos y que tienen que encontrar un modo de convivencia. Por eso digo, estas estrategias gráficas son también políticas, porque tienden a pensar la construcción de un consenso en la diversidad. Esta idea de justicia que insistimos bastante, es porque los feminismos o la perspectiva de género no es una cuestión que tenga que ver exclusivamente con las mujeres, para nada, ojalá hayamos podido transmitir eso, sino que tiene que ver con un correrse de un supuesto neutral que no es para nada neutral, sino que es un sujeto hegemónico con todas esas características, ¿no? La otra semana presentábamos una charla parecida en Colombia, a pedido de unos amigos de Arquitectura Expandida, y me decía, Ana, entonces nosotros somos feministas, me decía. Y sí, yo creo que sí, que todos quienes estamos en este espacio somos feministas, en el sentido que lo planteamos, ¿no? Ana López. Sí, Ana López. Ok, después también, bueno, Emanuel nos compartió un link ahí para ver la obra del artista costarricense Priscila Monge. Daniel dice, muchas gracias por la presentación. ¿Qué tanto consideran que han logrado hackear o irrumpir en el discurso hegemónico sobre la arquitectura en la facultad? ¿Qué tanto ha influido en la formación y vivencia de los estudiantes? Mira, por un lado pensaba qué tanto hemos podido hackear. Nos declararon de interés académico y cultural el Consejo de la Universidad. Eso fue enorme. Después presentamos, nuestro proyecto de investigación es el que está mejor evaluado en la universidad, el que tuvo mejor evaluación. Y el otro día, participando de un seminario, el director de carrera de arquitectura de la FADU, de la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires, relevaba que la cuenca más fértil en este momento para la producción arquitectónica está en los feminismos y la perspectiva de género. Así que creemos que estamos infiltrando los contenidos en las asignaturas de proyecto, que es lo que hacemos fundamentalmente, y también en las transsubjetividades. Esto que por ahí mostrábamos de los años 50, las recomendaciones, y que por ahí nos reíamos, qué sé yo, por ahí algunas compañeras decían, y bueno, mi papá nunca lava los platos en mi casa. Y lo decía, ¿y cómo hago para decirle? En términos de las corresponsabilidades, ¿no? Hay una publicación muy linda que es un suplemento que sale de un diario de acá de Argentina que se llama Las 12, que tiene unas ilustraciones preciosas en torno a cómo producir espacios que posibiliten las corresponsabilidades. Bueno, todo un tema para
para pensar no solo el espacio doméstico, sino la calle. Por eso nos preguntamos a qué calle volvemos, ¿no? La calle está ahí, pero ¿a qué calle volvemos? ¿Volvemos igual? Hola, ¿puedo preguntar algo? Claro, adelante, Sí, todo. Hola Alejandra, muchas gracias por la presentación. Creo que es súper importante hacer visible este tema desde la academia, desde nuestra vida cotidiana y mucho más, pero eh, bueno, ahora me he estado preguntando desde hace un tiempo eh, si las ciudades, si nuestras experiencias urbanas no han sido diseñadas, o sí, para las mujeres. O sea, sí siento que hay una diferencia y que seguramente las ciudades fueron hechas y pensadas por hombres. Y creo que hay un ejemplo interesante de lo que está pasando ahora en Barcelona, que una alcaldesa empieza a dar ciertas pautas para pensando en las mujeres, en una forma como vivimos, que somos madres, que circulamos más en transporte público y eso. Entonces, nada, era un poco curiosidad, igual desde su lado, desde la academia, cómo se va pensando en esto de la ciudad, uno, y dos, cómo se va a las raíces. O sea, ayer hablaba un poco de que estar encerrados, estar aislados, estas megaciudades nos están enfermando. Entonces, no sé si también cómo están hechas nuestras ciudades, la urbe, tal vez nuestras casas, nos están haciendo más violentos. Entonces, ¿cómo ir a esas raíces y cómo a partir de esas raíces empezar a proponer? sí, sí. Bueno, hay un tema que está muy vinculado al proyecto este que vos mostrabas y que son los lugares de encuentro, ¿no? Y que en las ciudades, y que Saida Mushi les llama ágoras cotidianas. A mí me gusta mucho esta idea, porque también tiene que ver con las micronarrativas, con pensar la idea del planeamiento. El urbanismo también, nosotros lo tenemos como sinónimo de planeamiento, que es, no sé si ustedes usan la palabra planeamiento, pero es como venir planeando desde el avión, desde esa mirada que da la axonometría, y un urbanismo feminista que propone lo cotidiano, lo vivencial, propone otro tipo. Nietzsche habla de las ranas y las águilas. Yo creo que nos está faltando un poco más de rana, de empezar a entender esa textura situada. Lo que está haciendo la alcaldesa en Barcelona es generar micronarrativas, ágoras cotidianas, lugares para los cuidados en términos comunitarios y de corresponsabilidad. Eso es bien importante, porque si no siempre decimos guardería para que las mujeres dejen los chicos. Pará, las mujeres y los varones, que son también los papás de esos chicos y esas chicas. O sea, la idea de corresponsabilidad es muy importante. Todo el urbanismo americano del suburbio que generó y que tenía que ver con el automóvil como boom, por eso feminismo va acompañado de colonialismo, hay que pensar en términos de patriarcado, de capitalismo. Cuando la Ford larga los autos, hay que hacer una ciudad, esa es una charla también que tenemos, una ciudad para el automóvil. Entonces ahí aparece el suburbio y esta imagen de esas mujeres que esperan la llegada de su marido, ¿no? Entonces mujeres recluidas en el barrio y con todos los servicios en otros lugares, esperando que el varón sea el proveedor, no solo del salario, sino... Y estos modos de convivir configuran la ciudad. Entonces, los valores de proximidad que ahí estamos planteando, tiene que ver con esta ciudad de los 15 minutos de París, con poder pensar que en 15 minutos a pie, en un círculo, ciudades que tengan los servicios, que no necesite el automóvil. La caminabilidad es un bien
de los feminismos, pensar en concepto de la ciudad caminable, ¿no? Así que hay muchas estrategias para pensar. Y el tema de los programas también es clave. La idea de hackeo está ligada a que si pensamos el espacio, bueno, en términos de Hannah Arendt, ella hace una distinción entre espacio público y espacio político. Ella dice que el espacio político es el de la polis, contrariamente al que pensamos, es el institucionalizado, el que te dice las leyes, cómo se aparece, cómo se debe aparecer en ese espacio. Y el espacio público, que es el que tenemos que recuperar, es el de la disputa de los sentidos, el de las luchas, ¿no? Y entonces dice que hoy el espacio público se parece más al espacio político, porque está prescripto qué hacer y cómo aparecer. Y lo que se puede hacer es circular y comprar, en términos extremos. Si vos te querés encontrar en una esquina, bueno, probablemente llamen a la policía porque sos sospechosa. Entonces, si el espacio público hoy es circular y comprar, tenemos que hackearlo. Las ágoras cotidianas son estas oportunidades de encuentro. Yo me acuerdo que Pausa Urbana en algún momento había activado algunas plazas con algunas actividades. O sea, bueno, ¿cómo vamos generando estas ágoras que incorporen el concepto de vitalidad, que hace que cuando vos circules hay personas que están los ojos cuidando, son los ojos los que cuidan? El concepto de vitalidad, de hecho, va muy ligado, diría yo, o busca algo muy parecido a lo que nosotros nos referimos con activación, ¿verdad? Claro. Urbana, precisamente es esa vida en el espacio, ¿no? Sí. Yo no sé, ¿alguien más quería comentar algo? Yo, hola. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola Mónica. Hola, a mí me llamaba mucho la atención eso que usted mencionaba, que desde la calle, bueno, en la calle, la actividad en la calle, el activismo de la calle, fue lo que los impulsó a hacer un activismo desde la academia. Yo quería contar un poco sobre la Escuela de Arquitectura de Costa Rica, de la Universidad de Costa Rica, que es donde yo estoy estudiando. Ahí pasó algo vacilón, porque hace como un año, unas chicas nos reunimos a hablar sobre el tema, digamos, que rondaba de machismo y de comentarios machistas hacia nosotras y de cómo eso estaba normalizado y nadie, o sea, decía nada o era como una molestia de algunos días, pero de ahí no pasaba. Y una compañera hizo una instalación en lo que era el vestíbulo de la escuela, que se llamaba Su novio le hizo el trabajo o algo así, o su novio le hizo el proyecto. Porque ese era un comentario que un profesor le había hecho a una de nuestras compañeras cuando presentó un trabajo final de taller, ¿verdad? Y obviamente, uno ya se puede imaginar lo que puede sentir esa compañera. O sea, cualquiera que le digan eso es bastante molesto. Entonces Mónica, Ajá. Es como diría Mussolini, ¿no es cierto? Para Mussolini las mujeres no pueden hacer arquitectura. O sea que sí. Quien le dijo, el profesor que le dijo que el proyecto se hizo su novio, tiene la cabeza de Mussolini. Sí, no, entonces esa instalación se trataba de visibilizar un poco el trabajo de nosotras como estudiantes, nuestros trabajos. Entonces eran unas fotos de nuestros proyectos y de nosotras mismas trabajando o exponiendo o haciendo en la misma escuela nuestros trabajos. Entonces eran un montón de fotitos guindando y cada fotito tenía el nombre de nosotras, como para que vieran que nosotras en serio sí trabajamos, sí somos capaces de hacer nuestros propios proyectos, ¿verdad? Y hay algo que me pareció como muy vacilón también, que a la hora de reunirnos a hablar,
no sé, cuando entramos a la escuela, como que todas no teníamos ni idea de lo que eran, o muy pocas ideas de lo que era el feminismo, de cómo nos afectaba el machismo en la academia, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida académica, ¿verdad? Y teníamos un punto en común en el que todas íbamos despertando, que era cuando llegábamos como el cuarto año de carrera. En ese punto era que todas nos dábamos cuenta que toda nuestra carrera, estaba basada en lo que hacían nuestros compañeros hombres, que a nosotras nunca teníamos los mejores proyectos, nunca como nos evidenciaban nuestros trabajos, siempre los mejores trabajos eran de hombres, nunca de mujeres, el que tenía que exponer era el hombre, había una figura del chico como estrella, ¿verdad?, del taller en el que, no sé, todos los profesores decían, este es el mejor, y iba siendo el mejor durante toda la carrera, pero nunca esa figura coincidía con que fuera una mujer. Entonces, me parece vacilón porque también lo que ustedes hacen, porque a pesar de que nosotras hemos tenido como esas conversaciones y muchas hemos coincidido en esas conversaciones, en esos grupos, cuando sucede algo, nunca nos hemos como organizado bien para empezar a hacer algo que de verdad llame la atención más fuera de nuestro círculo de mujeres, digamos, afectadas por esas frases, por esas actitudes, sino que siempre lo pensamos y es como podríamos hacer encuestas para que a las de primer año no les suceda lo mismo que a nosotros, para que se vayan dando cuenta, para cambiar la escuela, pero nunca hemos llegado como a lo que ustedes tienen ahí en Argentina. ¿Y sabes qué pensaba, Moni? Muy rápidamente conté lo de Un día una arquitecta, ese blog, y que digo que es muy interesante porque te cuenta qué parte de la obra adjudicada exclusivamente a Álvar Aalto es Aino Marcio la que hizo el trabado de ladrillo ese que te gusta. Lo hizo Aino Marcio, porque es ella la que iba a la obra, era ella la que... Entonces es bien interesante porque no se trata de, viste, esto de que es un varón, es la construcción, pensemos cómo arranca la arquitectura como disciplina, con los mecenas, la figura, el héroe, ¿no? Entonces, esto que yo decía de cómo se va generando esta invisibilización progresiva de las mujeres o de la participación de las mujeres, tiene que ver con la necesidad de seguir sosteniendo en la cultura que hay héroes, que hay personajes que tienen que ser, el famoso Star System, los maestros. El otro día también una compañera hablaba de Wright y de que era wrightiana y los dibujos de Wright. En el estudio Wright tenía 100 mujeres y esos famosos dibujos wrightianos los hacía una de las mujeres. Entonces, cuando vos ves la unidad habitación de Marsella, entonces se trata de decir, no, ahora son las mujeres, no, se trata de que la arquitectura es una práctica colectiva necesariamente. La producimos varones con mujeres. Las aportaciones de Ang Ting como geómetra en la obra de Luis Kahn es clave en la medida que hay un diálogo, pero ¿me entendés? No es que se trata a que ahora se viene la dictadura de las mujeres. Por eso nosotros hablamos de justicia. Y cuando estamos diciendo que no es un problema de cartel, es porque las mujeres tienen ciertos modos de producir conocimiento. Cuando aparece Aprendiendo de Las Vegas, no sé si conocen ese libro, de Venturi con Denise Scott Brown. Es un libro que hizo un cambio en la forma de ver la arquitectura popular. Ahí Denise Scott Brown es clave, porque fue ella la que empezó a observar esta cultura popular de Las Vegas para poder empezar a repensar la arquitectura. Bueno, después trabajan juntos. El problema es que cuando el Pritzker se lo quieren dar en soledad a Venturi, ¿viste por qué? ¿Por qué queremos seguir legitimando al varón? ¿Por qué la cultura es machocéntrica?
Bueno, algunas feministas dirán porque es funcional al capitalismo. Después hay proyectos súper interesantes de la casa sin cocina. Ese es otro capítulo. Por cómo la modernidad sacó del ámbito de lo doméstico los cuidados, o sea, se generaron las instituciones, se institucionalizaron los cuidados, los hospitales, las escuelas, todo lo que sucedía en lo doméstico se institucionalizó, salvo la cocina. Bueno, esa es toda una reflexión desde el feminismo. ¿Por qué las casas tienen que tener cocina? ¿Por qué arquitectas que desarrollaban las viviendas comunitarias donde no estaba la cocina individual, después del nazismo, tienen que volver a recluirse a las casas? Por eso, digamos, volviendo a lo personal es político, y a ver cuáles son los temas, todas las conversaciones que se están sosteniendo súper interesantes en el TAU. Me parece que el tema de los roles de género, o el concepto de género, es clave, insisto, para poder pensar espacios justos, ¿no? De corresponsabilidades, de cuidados compartidos. Porque si no, creo que el error sería decir, bueno, no, es ella es la que... Fíjate, Mónica, que es tremendo que tengamos que estar demostrando que somos nosotras las que hacemos los proyectos, ¿no? Eso es tremendo. Me pareció buenísima la idea de lo que hicieron. Pero insisto que es importante poder detectar cuál es el aporte. ¿Qué aporte hace estas mujeres a la arquitectura? Por ejemplo, Margaret Schutte-Lihotzky, en el contexto de las viviendas, de los conjuntos de viviendas de la primera posguerra, cuando lo que se hacía era vivienda, ella dice, la vivienda no puede ser sola, tiene que haber servicios, tienen que estar las guarderías, tienen que estar... O sea, en una mirada de una mujer, está incorporando programas a lo que era monofuncional vivienda, ¿no? Y eso hoy ya casi nadie pensaría en un conjunto de vivienda que sea solo vivienda. Ni siquiera vivienda y comercio en planta baja, porque queremos pensar en términos de servicios, ¿no? Para que lo público no sea circular y comprar y consumir. ¿Puedo decir algo? Sí, dale. Lo que se me ocurría es algo muy importante respecto a lo que decía Mónica, que tiene que ver con lo que se logró en la facultad en la Facultad de Arquitectura, a partir de esas pegatinas de las denuncias con nombre y apellido. Se generó una reacción tremenda. Me parece que estaría bueno que lo cuentes brevemente, Alejandra, porque sé que no te cuesta, digamos. No, por ahí, Vicu, podías contar cómo eso desplegó la aparición de los protocolos de género, el programa de género, cómo se avanzaron en juicios, digamos. Ya, no cualquier profesor dice cualquier cosa, porque sabe que tenemos derechos. No sé si querés contar algo de eso. Sí, porque los carteles que salieron de un día para el otro, la facultad quedó empapelada completamente por estas frases y estos carteles que mostró Ale, y eso fue una iniciativa propia de estudiantes. A raíz de eso, la institución, la gestión, toma estas denuncias y lanza un protocolo de género para, ver ante estas situaciones qué es lo que se puede hacer. Se hace un concurso desde el área de derechos humanos para lanzar este programa de género y sexualidades. De hecho, Ale fue jurado de ese concurso, y además, a raíz de ahí, y se lanzan ciertas consignas para ver qué se hace cuando aparecen estas cosas, estas denuncias. Porque hasta el momento, cuando estas situaciones pasaban, las estudiantes, incluso docentes, incluso no docentes, no se podía hacer nada. O sea, uno quedaba ahí, en lo que decía Mónica antes, quedaba en la denuncia.
A partir de ahora se puede denunciar anónimamente y se le abre un caso, un juicio interno al denunciado. Además de eso, no solamente desde la facultad, sino desde la universidad, se toma este protocolo que lanzó nuestra Facultad de Arquitectura para todas las otras facultades de la universidad. Entonces, realmente esto va a ser nomás 2 años y fue muy importante. Además de esto, que es específicamente para cuando hay unas denuncias, se trabaja continuamente en programas de capacitación docente, capacitación no docente. Bueno, se hacen actividades. Pensaba lo que acá es la ley Micaela. Claro. Hay una ley que tiene el nombre de una chica que fue víctima de femicidio, ¿no? Y por lo cual es una ley que todo personal del Estado tiene que formarse con perspectiva de género. O sea, por eso digo que es muy, muy fuerte una movida que desde los activismos va sedimentando, ahí sí, en el espacio político, en términos arendtianos. Y eso nos parece bien, vamos por eso, queremos ampliar derechos. Pero la denuncia es difícil, nosotras hacemos muchísimos esfuerzos por ser muy rigurosas con nuestras investigaciones y nuestros posicionamientos, porque la disputa es desigual, ¿no es cierto? Entonces, por eso cuando te digo que nuestro proyecto fue el mejor evaluado en la universidad, participamos fuertemente en seminarios de formación, en redes feministas del país. En nuestro país es muy fuerte la perspectiva de género en las disciplinas y en la arquitectura particularmente. Así que, bueno, es un camino que estamos transitando y, por supuesto, esta aparición nuestra en el TAU, que no pudimos estar de facilitadora, hicimos una reunión y con toda la Arquelarre, ninguna, no podíamos, así que fue que decidimos por lo menos conversar, pero quedamos, por supuesto, en contacto y a disposición para lo que pueda contribuir desde nuestra experiencia y además aprender de ustedes también, ¿no? Por supuesto, siempre estamos aprendiendo. Muchísimas gracias, sí, ustedes inclusive van a venir en el 2018, que fue el TAU sobre el tema de género, me acuerdo. Al final no se pudo, ¿verdad? Pero sí, qué dicha que ya por lo menos pudimos participar de esta forma, que yo creo pues no, que este tema, esta charla ha sido fundamental y se va a transmitir también en el canal de YouTube o de Facebook de la Asociación de Estudiantes, ya en diferido, para que le llegue a más gente también. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Nos extendimos un poquito, pero necesario y bien. Yo creo que todo el mundo sale muy contento. Y esperemos pues poder seguir contando con colaboraciones de ustedes y viceversa, en el doble sentido también. Sí, claro que sí. Bueno, un gusto. Un gusto. Nos vemos, nosotros nos volvemos a conectar en unos minutos a las 5. Entonces apenas para ir a tomarse un cafecito. Bueno, muchas gracias. Chao, nos vemos Ahora, mañana.